será una fiesta especial, una fiesta maravillosa, donde esta semana usted va a entender ese propósito del día domingo. Por eso usted desde ya debe apartar este espacio, debe apartar ese tiempo para el domingo usted llegar puntual a este lugar, para que todos juntos podamos darle la gloria a nuestro buen Dios. Amén. Domingo 9 de la mañana. Hoy, jueves y viernes a las 7 de la noche en este lugar. Perdón, a las 6:30. Es que antes era a las 7. A las 6:30 en este lugar vamos a estar dando todas las enseñanzas de nuestra semana de consagración y centrándonos en nuestra palabra rema, que es ¿cómo? Fortalecidos en el Espíritu, y de eso va a ser nuestras primicias el día domingo. Entonces usted no se puede perder esta fiesta. Usted tiene que llegar el domingo aquí puntualito, porque aún nuestros niños deben participar de esta hermosa fiesta. Amén. Entonces yo le invito a que ahí donde usted está, incline su rostro un momento y le diga: Señor, he venido a este lugar por una palabra fresca de tu parte. He venido a este lugar porque estoy sediento de una porción de tu palabra. Hoy quiero que tú hables a mi interior, que a través de tu palabra tú me transformes, tú cambies, Señor, lo que aún no te agrada, que tú cambies lo que está siendo contrario a tu voluntad. Quiero servirte, quiero seguir caminando en rectitud, pero solos no podemos. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu dirección. Por eso a partir de hoy yo aparto este espacio todos los días a las 6:30 para venir a este lugar a adorarte, para poderme conectar, para poder escuchar tu palabra y para seguir siendo instruida por ella. Mi Rey amado, te doy gracias por este espacio. Pido que tu iglesia, Padre, tenga todos sus sentidos receptivos a tu palabra y a lo que tú nos quieres hablar en esta noche. Te doy gracias, mi Rey, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. Buenas noches. ¿Ya saludó la persona que está a su lado? Ya miró si de pronto hay alguna carita nueva, le dio la bienvenida, bendijo a esa persona. Nosotros estamos llamados a ser de bendición. ¿Cuántos lo creen? Tenemos que ser de bendición los unos a los otros. Entonces, qué bueno poder dar inicio a esta semana, qué bueno poder dar una palabra de parte de Dios para nuestras vidas. ¿A cuántos les gusta la palabra de Dios? ¿Cuántos anhelan incansablemente la palabra, aunque duela? ¿A cuántos les duele? Creo que cada vez que el Señor habla, eso es como uno de papá, ¿cierto? Al niño le duele o no le gusta, pero uno sabe que es por su bienestar, por amor. Amén. Entonces Dios nos ama, hermanos, y debemos tener esa seguridad y debemos tener ese amor y esa pasión por entender cómo es el amor de Dios. Vamos a mirar nuestra palabra rema: fortalecidos en el Espíritu. A veces hay palabras remas, a veces hay versículos, a veces hay temas en los cuales como que los malinterpretamos. ¿Cuántos saben qué dice Josué 1:9? Así rapidito, que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Y el Señor hace un llamado ahí a Josué a esforzarse y a ser como valiente. Ahora, pregunta: ¿para qué necesitamos ser valientes? ¿Cuando hay algo fácil? ¿O cuando el Señor sabe que, o sea, cuando da esa palabra es porque Dios sabía a qué se tenía que enfrentar Josué?
Sabía que no iba a ser fácil. Y automáticamente yo me imagino que Josué dijo, bueno, hay que estar preparados. Entonces, cuando se habla de fortalecidos en el espíritu, ¿fortalecidos en qué? En el espíritu, no en la carne, no en nuestras propias fuerzas, no en nuestros propios argumentos, sino fortalecidos en el espíritu. Nosotros entendemos que el Señor nos llama a ser fortalecidos. ¿Por qué? ¿Es fácil? ¿Es un jardín de rosas? Escucho un celular, por favor. Entonces, cuando habla de que debemos estar fortalecidos, es porque lo que viene, o muchas de las cosas que vamos a tener que vivir, hermanos, no son fáciles. ¿Alguno conoce un poco, más o menos, el final de cada uno de los apóstoles del Señor? No fue una muerte fácil, no fue algo lógico. Solamente uno murió de viejito, y fue Juan allí en la isla de Patmos, donde él estuvo preso. Murió de viejito, pero murió preso por el Señor. De resto, otros murieron crucificados, decapitados, descuartizados. Algunos dicen que hubo alguno que lo fritaron, lo echaron entre aceite hirviendo. Y yo creo que por eso el Señor les decía: esfuércesen, fortalezcanse, anímense, oren los unos por los otros. Hermanos, y tú tienes que orar por la persona que tienes a tu lado, por tu familia, por el pastor, por el que te quiere, por el que no te quiere. Y no tanto para que, Señor, dale carro, dale casa, sino, Señor, fortalécelo espiritualmente. ¿Cuántos saben que estamos viviendo tiempos difíciles? Tiempos peligrosos. Estamos en tiempos finales que, escúcheme bien, ni usted ni yo nos imaginamos que se aproxima. La Biblia lo dice, está ahí muy claro, pero ¿a cuántos les ha pasado que vemos que se están cumpliendo las cosas y nos asombramos? Pero la pregunta es: ¿por qué? Si ya Dios nos está avisando. Porque una cosa es que se lo cuenten, pero otra cosa es tener que vivirlo, hermanos. Pero el Señor nos manda a estar fortalecidos, no porque venga un avivamiento, no porque venga, claro, lo que el Señor tiene en su eternidad para nosotros es algo glorioso, incomparable, majestuoso. Pero antes de que Cristo venga, tú y yo debemos estar fortalecidos, maduros espiritualmente. Ahora su Biblia en Juan 16:33. Vamos a comprobarlo. Voy a leer 4 versículos así rápido para que usted pueda darse cuenta que en algunos lugares, algunas congregaciones, algunas falsas doctrinas, algunos falsos maestros enseñan Juan 16:33. ¿Qué enseñan? Es que si usted viene a mi iglesia, dicen ellos, usted nunca va a tener problemas. ¿Sí es eso cierto? Eso es una falacia, una mentira. Es que venga que Dios le va a solucionar todos sus problemas. ¿Es eso cierto? Venga que no va a tener de qué preocuparse. Claro que tenemos de qué preocuparnos. ¿Qué dice allí Juan 16:33? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué vamos a tener? Aflicciones. Habla de afligir. Habla de que se van a levantar contra nosotros. Y escúcheme bien, no porque usted sea rico, porque sea pobre, porque sea hombre, porque sea mujer, porque usted es cristiano.
porque usted es hijo de Dios. Mire, hoy tuve una conversación larga con una persona que estimamos mucho. ¿Usted nunca se ha hecho la pregunta de por qué alguien lo odia si usted no ha dado motivos? ¿No tiene a alguien por ahí donde usted dice, pero yo no le he hecho nada? Al contrario, usted ha sido de bendición para esa persona. ¿Cuánto les ha pasado? Pero y usted ve que se ensaña porque lo único que alimenta el corazón de la otra persona, lo único que entre comillas le produciría paz, sería verla muerta o verla de la peor manera. Pero que a usted le vaya bien, para la otra persona es un problema. Y ahí hay un problema espiritual. Y ya con eso uno dice que se está cumpliendo la palabra, que estamos teniendo ¿qué? Aflicciones. Pero ¿qué hace usted? ¿Qué hago yo en medio de las aflicciones? Confiar. Confiar, hermanos. Hay cosas donde podemos correr a buscar una solución, donde podemos correr a buscar un consejo, donde vamos a la presencia de Dios. Pero ¿cuántos se han encontrado en una situación donde usted lo único que puede hacer es quedarse quieto? Dejar que hablen, dejar que digan, que te señalen, que te juzguen, que te critiquen, que trapeen el piso contigo, mientras tú estás de rodillas diciendo, Señor, yo bendigo a esa persona. Eso es confiar. Pero ¿qué pasa? Porque a veces nuestra carne no permite eso y quiere que nos defendamos, y resulta que tú te igualas a la otra persona. No estás demostrando el amor de Dios, no estás demostrando que tú confías en Él. Cuando tú respondes a la agresión, no le estás dejando las cosas a Dios en sus manos. A veces hay que ser prudentes y guardar silencio, marcar la diferencia como hijos de Dios. Entonces aquí lo está diciendo en nuestro Señor Jesús, que en el mundo, escúchenme bien, no está dando una opción, no está diciendo al parecer o de pronto o algunos de ustedes, sino que esto es una afirmación, que en el mundo vamos a tener aflicciones. Ahora hay situaciones. ¿A cuánto les gustan las cosas buenas de Dios? ¿A cuánto les gustan las bendiciones? ¿A cuánto les gusta cuando se habla de bendiciones materiales, económicas? ¿A cuánto les gusta pasear? Solo nos vamos los 3, 4, 6. Nos gusta, ¿cierto? Y dijo un primo de mi esposa, y ojalá con harta plata. ¿Cierto? Claro, para que no ande uno ahí diciéndole a la esposa, mi amor, eso está muy caro. O sea, toca ir allá a la salchipapa de 7,000. Yo creo que a todos nos gusta la abundancia, la comodidad, una buena calidad de vida, poder uno gozar de la abundancia para poder bendecir a otros. ¿Para cuántos es de bendición poder bendecir a otros? O sea, hermanos, hay un deleite en poder ser de bendición para otras personas. Hay algo que llena el corazón cuando podemos ser de bendición. Job 2:10. Job 2:10. Esto que les voy a hablar, este versículo no le gusta a muchos. Libro de Job, capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra, y él le dijo, aquí Job le está hablando a su esposa, ¿no? Dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, ¿has hablado qué? Y mire lo que le pregunta, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Esta es una pregunta que usted debe hacerse. Si yo le dijera, levante la mano el que está dispuesto también a recibir
la reprensión o lo malo que Dios pueda hacer en algún momento. Eso es lo que Job le está diciendo a su esposa. O sea, ¿por qué solamente queremos lo bueno? Y corremos un poquito así de algo, una formación de parte de Dios, una exhortación, y nos vamos. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y miren lo que dice: en todo esto no pecó Job con sus labios. O sea que Job, recuerden lo que estaba viviendo, ¿no? 0 riquezas, 0 bienes materiales. ¿Qué había pasado con sus hijos? ¿Y qué le quedó? Su amada esposa, ¿no? ¿Qué le dijo? Maldiga a su Dios y muérase. Y ahí es donde él la reprende. O sea, hermanos, ¿cuántos se gozan cuando están bien de salud? Hermanos, si cuando le dé gripa o le duela una muela o se le encarne una uña, denle la gloria a Dios. Debemos recibir. Pero para poder soportar y entender eso, debemos estar fortalecidos en el Espíritu, hermanos. Porque si es su carne lo que gobierna, no vamos a querer recibir lo malo de parte de Dios. Ahora, Dios no es malo, Dios nos forma, Dios nos pasa por proceso. Hechos 16:23. Hechos 16:23. ¿Recuerdan cuando Pablo y Silas estuvieron encarcelados? Esto es algo que quisiera yo ponerme en el lugar de ellos, porque no solamente estaban encarcelados, ¿no? Después de haberles azotado, ¿cuántos los azotaron? Mucho, hermanos. A nosotros nos machucamos un dedo y ya no podemos venir a culto. Parece que el dedo lo hubiéramos tenido en el corazón. No, ya estoy para recoger con cuchara, pastor. No es que no puedo. Pero vamos a ver el ejemplo bíblico. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. ¿Cuántos están dispuestos a soportar una situación de estas? Mandó al carcelero que los guardase como con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Yo siempre he dicho, gloria a Dios por el tiempo o por los tiempos que tú y yo vivimos, donde no y el país no nos meten a la cárcel, no nos prohíben adorar ni predicar nada, hermano. Tú puedes salir allá a la calle y decir: soy cristiano, Cristo vive, aleluya, y al caso te mirarán: se volvió loco. Sí, estoy loco por Cristo. No te van a decir nada. Pero hay países donde si se enteran que tú tienes una Biblia, pagas el precio, y no de una cárcel, sino de la muerte. Países como la China Oriental, donde ¿saben cuáles son sus lugares de reunión, hermanos? Las alcantarillas, allí donde nadie los ve. Se memorizan los versículos y se comen las hojas para poder desaparecerlas. Pero hoy en día, ¿ha escuchado el término cristianos de porcelana? No se les puede decir nada. No les puede pasar nada porque no están fortalecidos en el Espíritu. O son cristianos solamente porque quieren recibir el bien. Quieren que Dios haga lo que ellos piden, pero cuando Dios quiere pasarlos por el fuego, por el agua, por algo, ya no, me voy. ¿Qué dice el versículo 25? ¿Qué hacían estos dos presos
azotados en un calabozo, amarrados, vueltos nada, sangrados con dolor. Me imagino que no les habrán llevado un churrasco con papas a la francesa. Tenían hambre, tenían sed, estaban en la situación más precaria, pero dice el 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué hacían? Señor, pero ¿por qué? Que en mi casa me duele la uña, la espalda. Yo me imagino que de pronto Pablo en do mayor decía: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ni los golpes, ni las prisiones, ni las persecuciones. Y no vemos a un Pablo quejándose. Y yo creo que si a él lo soltaron el sábado por la noche, el domingo fue a culto. Yo allá. Pero hermanos, nos falta fortaleza en el espíritu. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. El consejo de Pablo a Timoteo. Dice: pero tú sé sobrio en todo. ¿Cómo tenía que ser? ¿En qué? En todo. O sea, usted ande con sus 5 sentidos. Pero miren qué más le dice: soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y soporta las aflicciones. Para soportar las aflicciones tenemos que estar fortalecidos en el espíritu. Entonces, a veces ¿por qué muchos que se hacen llamar cristianos no duran en el evangelio? Porque les dieron un falso evangelio. Mire 4 textos bíblicos así rápido, donde ¿qué es lo único que el Señor nos está diciendo que vamos a tener? Dígale al que tiene a su lado: problemas. No, que hay gente que dice que los hijos de Dios no se pueden enfermar. ¿A dónde dice eso en la Biblia? Claro, si usted está viviendo una doble vida, el Señor le va a mandar. Y si llueve y usted sale y se moja, le va a dar gripa. Tan sencillo como eso. Necesitamos nosotros, hermanos, entender esa frasecita. Eso no es para que, Señor, dame la fortaleza para poder decirle al pastor sus 5 verdades y no. ¿Se acuerdan que el domingo hablamos de esas personas que cuando ven mal a un cristiano se alegran? O sea, es triste. Ay, mire, y ahora sí. O sea, lo digo porque en estas fiestas de carnavales, creo que fue la hermana Lisette, publicó un video donde era un pastor que iba saliendo ahí como a escondidas, y ahí estaban: véalo, y ahí va. O sea, no son capaces de acercarse a decirle: pastor, ¿qué está haciendo? Exhórtenlo. No, sino ahí mismo lo grabamos para hacerlo quedar mal, y si ve y no sé. Hermano, ¿y por qué tenemos que alegrarnos cuando vemos caer a alguien? No, hermanos, nosotros debemos ser esa mano de Dios. Nosotros debemos ser ese consejo de Dios. Fortalecer a las personas en esos momentos difíciles. Porque la pregunta es: ¿cómo te gustaría a ti que te trataran o que se comportaran contigo si eres tú el que cae? Si eres tú el que tropieza, si eres tú el que se equivoca. ¿Cómo quisieras tú? Hay gente que dice: ay, no me alegra, pero siento un fresco. Saca ese fresco de tu vida. No se puede sentir un fresco por ver un hermano caer,
por muy malo que sea. Así no sea, hermano. Si el Señor nos ha llamado es a ser discípulos, no a dañarle la vida a los discípulos. Efesios capítulo 6, versículo 10 y 11. Efesios capítulo 6, versículo 10 y 11. ¿Todos están allí? Dice la palabra: por lo demás, hermanos míos. ¿A quién le está hablando? Hermanos míos, a cristianos. ¿Qué les aconseja? Fortaleceos, ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Y mire lo que le dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar como firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo tenemos que estar? Firmes, hermanos. Y estar firmes es que nadie lo mueva. Pero para tú y yo estar firmes, dice en el versículo 10 que nos debemos fortalecer en el Señor. No te fortalezcas en tus argumentos. No te fortalezcas en tu vana manera de pensar. No te fortalezcas ni siquiera en tu corazón, porque el corazón es como, imagine, una cosa es que sea engañoso, pero perverso. Nuestro corazón, hermanos, es engañoso y perverso. Entonces no se trata de estar pretendiendo que somos fuertes, que somos únicos, que como yo no hay otro, y de pronto uno se acerca a decirle al hermano o a la hermana: mire, tenga cuidado, mire que no, pastor, tranquilo, en sus fuerzas. La Biblia dice que el que crea estar firme, mire, o sea, tenga cuidado, porque por ahí hemos conocido muchos que han creído estar como, ¿y qué les ha pasado? Han caído, porque esa firmeza que pensaron tener era en sus propias fuerzas, en su propia sabiduría, en sus argumentos. A mí me parece, yo creo, es que yo puedo. No, hermanos, la palabra de Dios dice, ese debe ser el concepto que nos acompañe. Entonces el consejo es: fortaleceos en el Señor y fortalecernos en el poder de su fuerza. ¿Cuál es la fuerza del Señor? Su Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa palabra poder en el griego es dunamis, que habla de dinamita. Entonces, ¿qué pasa cuando la dinamita explota? Afecta todo lo que haya a su alrededor. Y ese poder es el que nosotros necesitamos para afectar los que estén a nuestro alrededor, pero de una manera espiritual. Porque de nada sirve, imagínense que la dinamita explotara y usted estuviera a 10 centímetros y no le hiciera nada. ¿La utilizarían? No. Entonces necesitamos fortalecernos también en el Espíritu. Ahora, ¿qué es fortalecidos o fortaleza? Que el Señor demanda estar fortalecidos en Él mismo y en su Espíritu Santo. Y habla esta palabra en el original es que Dios te controle. ¿Cuándo sabemos que estamos fortalecidos? Cuando Dios me controla. Cuando Dios controla tu mente, tu corazón, tus pasos. Cuando tú dices: tengo que orar. Pero ¿cómo estás tú a las 4 de la mañana que tienes que orar? ¿Cómo está tu carne, tu cuerpo? Aleluya, ¿vamos a orar? Nada. La carne le dice: prenda el aire otra vez. 5 minuticos más.
Pero cuando Dios te controla y tú sabes que con quién te vas a ir a encontrar, la mejor cita, el mejor momento, el mejor tiempo, y Dios es el que te controla, no vas a tener excusa. El cansancio. Mire, esta semana pasada que hice un ayuno forzoso, los que saben, de esos ayunos que uno no quiere, 5 o 6 días, amor, y que no podía y las fuerzas se me iban, pero yo me levantaba a buscar la presencia de Dios. O sea, no podía seguir derecho. Así orara y tuviera que acostarme otra vez del malestar que tenía. Pero hermanos, ¿pero por qué? ¿Porque soy muy espiritual? ¿O porque es Dios quien me controla? Es el poder de su fuerza en mí. Algunos lo que quieren es demostrar que tienen poder, ¿cierto? Porque Dios me utiliza. Ay, pero ¿y por qué Dios no le ha dicho que cambie? Pero es la fuerza del Señor ejercida sobre tu vida. Que sea Él que te controle, que tus fuerzas estén en Él. Él es el que renueva nuestras fuerzas como las del búfalo, hermanos. Ahí vamos a entender. Se llama madurez espiritual. Cuando yo entiendo que Cristo en mí, la esperanza de vida. Y no mis argumentos. Es que Dios entiende. No, hermanos, Dios no entiende. Nosotros debemos llevar una vida donde Dios nos controle. Cuando alguien a ti te diga, no, pero es que ahora usted no hace más sino querer orar, querer leer la palabra, usted me va a decir algo y lo primero que dice es que la Biblia dice. Óyeme, pero que practiques eso, porque nada sirve saberte 1000 versículos si no aplicas ninguno. Necesitamos poner en práctica ese conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. ¿Qué te controla? ¿La situación o el Espíritu Santo? ¿Qué te controla? ¿La enfermedad, la deuda o el Espíritu Santo? ¿Qué te controla? ¿El enojo o el Espíritu Santo? Y cuando a mí o a alguien nos insultan y nos quedamos callados, ¿quién está tomando el control? El Espíritu Santo. Cuando tú te ves obligado a actuar de una manera carnal, pero no lo haces, te está controlando el Espíritu Santo. Y ahí estás demostrando la fortaleza en el Espíritu que Dios quiere. Y si tú soportas eso, el Señor puede decir, oye, este ya está listo. Pero si tú eres de los que vas y golpeas y porque no te abren para dar un mensaje no vuelves, te dejaste vencer, te dejaste derrotar. Es que no me escuchan. No, hermanos, Dios nos quiere dar la fortaleza, que Él controle tu vida, tus emociones, tu corazón, tus pensamientos, y no dejarnos ser carnales. Eso nos habla en el libro de Gálatas, ¿no? El espíritu está contra la carne y las obras de la carne contra el espíritu, y ellas se oponen entre sí. Es esa lucha a las 4 o 5 de la mañana de oro o no oro, me levanto o no me levanto. O el día domingo donde decimos, pero toda la semana trabajé y ahora toca ir a la iglesia. Carnal. Usted debe estar así como Pablo y Silas el sábado en la noche, planchando su pantalón. El Señor. Porque ¿para dónde viene? A encontrarse con el Señor, a adorarlo, a glorificarlo. Pero hay gente que dice, es que mañana hay que ir a la iglesia otra vez. Qué espiritual que eres. Se nota que no hay un gusto en ti para adorar al Señor. Y eso debemos cambiarlo y debemos mejorarlo. Éxodo 15,
2. Dijo un pastor, ya casi acabó. ¿Se acuerdan cuando los israelitas cruzan el mar? Se abre el mar, ellos llegan al otro lado en seco, un milagro maravilloso. Y aquí en Éxodo 15 dice cántico de Moisés y de María. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Y qué dice el versículo 2? Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Dice: Jehová es mi fortaleza. ¿Cómo tenemos que estar? Fortalecidos. Pero para tú estar fortalecido, Dios tiene que ser tu fortaleza. No coloques tu fortaleza o tu confianza en nada y en nadie más. Debes descansar en el Señor. Ahora, en tiempos bíblicos, donde recuerdan, o los que tienen esa imagen de las ciudades fortificadas, recuerda que construían muros, que esos muros eran llamados fortalezas. La nación de Israel estaba rodeada de esos muros, ¿no? Esdras, Nehemías reconstruyeron esos muros, llamados como fortalezas. Estos muros, más o menos, eran ciudades amuralladas. Eran muros que inclusive dicen que habían unos hasta de 30, 40 metros de altura, pero su grosor era más o menos 3 metros. Piedra maciza. Ahora hay una pregunta de por qué esas naciones colocaban esas fortalezas, rodeaban toda la nación con un muro de 3 metros y 30, 40, 50 metros de alto. ¿Por qué esos muros tan gruesos? ¿Por qué ellos se fortalecían? O sea, ¿por qué levantaban una fortaleza? ¿Porque no tenían enemigos? ¿O porque tenían enemigos? ¿Porque nunca los iban a atacar? ¿O sabían que en cualquier momento podían ser atacados? ¿Cuántos creen que en algún momento podemos tener problemas? ¿Cuántos creen que en algún momento, es más, cuántos han sentido desánimo? ¿Cuántos han querido decir así como el boxeador, no, tirar la toalla y decir hasta aquí llegué? Pero ¿quién te ha fortalecido? El Señor, hermanos, y es porque tú y yo necesitamos levantar esos muros. Necesitamos levantar, aparte de tener esa fortaleza. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué decían aquí María y Moisés? ¿Que quién era su fortaleza? Dios. Por eso necesitamos fortalecernos en el poder de su fuerza. No en las nuestras, hermanos. No edifiques un muro a tu gusto. ¿Recuerdan la historia o la parábola que está de el hombre sabio? ¿En dónde edificó? Sobre la roca, sobre una fortaleza. Y el otro bendito que no hacía caso, que era necio, ¿dónde? Entre comillas, ¿a quién se le ocurre edificar en la arena? Aquí debe ser alguien muy necio. Y yo me imagino que el que estaba o el que quería edificar en la roca lo veía difícil, porque una roca es dura, es fuerte, y nosotros al ver una roca decimos: esta está difícil de moldear, difícil de trabajar. Pero allí, hermanos, en esa fortaleza es donde estamos más
seguros. Jehová es mi fortaleza. Entonces, estas naciones sabían que podían ser atacadas. Por eso levantaban esas fortalezas. Ahora, muchos piensan, o muchos se les ha enseñado y tienen ese pensamiento que estar con Dios es o se refiere a que nunca vas a pasar por ninguna mala situación, que nunca te va a doler una muela, que nunca se te va a partir una uña, que nunca vas a pasar un tiempo de escasez. ¿Cuántos han pasado tiempos de escasez con Dios? Y le hemos dado la gloria a Dios. Tiempos de enfermedad, tiempos en donde yo creo que uno ha dicho, pero ¿qué está pasando aquí? Pero muchos tienen ese concepto que estar con Dios o buscar a Dios es que nunca vamos a pasar por problemas ni por situaciones. Pero eso no es ser cristiano, o ese no es el concepto que bíblicamente Dios nos enseña. Dios nos llama y Dios quiere estar con nosotros, no para que no tengamos problemas, sino para que cuando tú y yo los tengamos, podamos soportar, podamos estar fortalecidos, que cuando pases por el fuego, no te quemes, cuando pases por las aguas, no te ahogues. Pero no dice que nos va a evitar problemas. Al contrario, los textos que leímos al comienzo, ¿qué nos muestran? Que vamos a tener problemas y aflicciones. Es más, aquí creo que muchos los tenemos. Pero ¿cuántos están fortalecidos en el Señor? ¿Cuántos están con la confianza puesta en Cristo? Hay un versículo mundano que dice que no hay mal que dure 100 años. Yo lo creo, aunque no está, por aquí no está. Pero el que está con la confianza puesta en Dios, nunca he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Palabra rema, Isaías 26, 4. Y los dejo tranquilos. Isaías 26, 4. Amén. El consejo: confiad en Jehová. ¿Cuánto? Perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Qué debemos hacer? Confiad, porque en Él está la fortaleza, en Él están las fuerzas, hermanos. Confiemos en Él. No vamos a perder absolutamente nada si le pedimos que actúe, que obre en tu vida, en tu familia, y que tú tengas esa confianza. El Señor quiere fortalecernos, hermanos. Mire, el que no soporta una situación hoy en día aquí sobre la tierra, ni para qué le hablamos de los tiempos finales. El que no soporta la uña encarnada, el que no soporta el dolor de cabeza, el que no soporta tantas cosas de las cuales nosotros nos excusamos, yo no quiero saber cómo será ese tiempo donde verdaderamente, ¿qué tal si nosotros viviéramos los tiempos bíblicos donde nos metían a la cárcel, donde nos azotaban? ¿Alguno soportaría? Donde, ¿ustedes se acuerdan a Pedro? Cuando el Señor se les aparece y le dicen, ustedes me van a negar, ustedes, y Pedro se levantó, ¿no? Fortalecido en su carne. No, Señor, yo nunca te voy a negar. Y a las 2 horas, no, yo nunca he andado con él, yo no sé quién es ese. No. ¿Por qué? ¿En qué consistía su fuerza? En sus argumentos, en su opinión, aún en su miedo. Pero ¿qué pasó cuando Pedro se fortaleció en el Espíritu? Cuando vino el Espíritu Santo.
¿Qué hizo? Se ganó 3,000, predicó su palabra y de ahí en adelante, hermano, ese hombre murió crucificado de cabeza. Porque a él lo iban a crucificar, pero él les dijo, no, yo no soy digno de morir como murió mi maestro. Eso dicen las crónicas, no de la Biblia, sino la historia. Y a él lo crucificaron de cabeza. Pero ¿por qué él dijo, no soy digno de morir? O sea, a mí, ¿alguno tiene una forma de que quiera morir? No, ni queremos morir. Pero ahí ya muestra que hay un Pedro ¿cómo? Fortalecido, hermanos. Y se daba cuenta que esa persecución era una bobadita. Eso no era nada. Llegó el momento de tener que enfrentar, hermano, y va a llegar el momento. Por eso es que nosotros como cristianos no estamos para entretenernos, no estamos para mirar, ay, ¿qué les hago ya a los hermanos para que estén contentos? ¿De qué les hablo para que no se me vayan? Y me pongo a mirar y el día de la prueba no saben qué hacer. A ver qué nos enseñó el pastor que se hace en el momento de la enfermedad. Llame a los ancianos que nos unjan con aceite y que oren por nosotros. Pero si yo nunca les enseño ese versículo, de pronto usted se vaya para donde el brujo. No, porque es que ese día les puse luces de neón y los entretuvimos muy bueno. Pero y el día de la prueba, hermano, si tú no estás fortalecido en el Espíritu, mira, no pienses que vas a soportar. Porque necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para lo que viene, hermanos. Para perder el miedo, el temor, la preocupación y avanzar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Colóquese sobre sus pies un momento. Yo creo, hermanos, que todos en algún momento de nuestras vidas, es más, hemos tenido que enfrentar situaciones que no hemos entendido a veces. Enfermedades, dolencias, a veces